Hola, me he propuesto con la ayuda del Señor a darle continuidad al tema que he venido tocando en los dos videos anteriores. Es importante para entender el contexto que lo puedan revisar si es que no lo han hecho. Y voy a partir comentando una reflexión sobre este mismo tema que tenía a comienzo de semana cuando estuve en Santiago en una fila para un trámite en extranjería en el Ministerio de Relaciones Exteriores, precisamente. Y era una fila bastante grande, había bastantes personas extranjeras para hacer trámites de legalización de firmas, etcétera. Y personas tal vez muy distintas étnicamente, culturalmente a nosotros. eh, y meditaba en ese instante en las cosas que tal vez pudiésemos tener en común, las dificultades que esas personas tienen al llegar a un país tan distinto. Y, y meditaba en las cosas que sí pudiésemos tener en común, como menciono, y se me venía a la mente la tragedia que nos une, ya, como personas, transversalmente, como dice las escrituras, tanto judíos como a griegos, todos están bajo pecado. El pecado lamentablemente une a la humanidad en algo en común. Como dice Romanos, como está escrito en Romanos, eh, capítulo 3, dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque. Todas a una se apartaron y se hicieron inútiles. Y este texto lo quise traer para abordar este tema y darle continuidad. Me había comprometido en el video anterior a traer el mismo tema, pero ahora ya a la luz de la Escritura. ¿Qué es lo que la Escritura dice respecto de eso? Entonces quiero basarme en este texto. Ya lo pueden encontrar en Romanos capítulo 3, salvo el error, si no me equivoco, versículos 16, 18, por ahí. ¿Ya? Y ¿qué nos muestra? ¿Qué nos muestra, en este caso Pablo, en este texto? Nos muestra la imposibilidad propia o la falta, la ausencia de herramientas en el hombre para poder redimirse a sí mismo por sus propios medios. Y también esta condición a la cual nadie escapa. Ya, dice todos, mejor dicho, no hay ninguno, dice, no hay ni un justo. Y será tan terrible que no ser justo. ¿Y qué querrá Pablo decir con que no hay ninguno justo, ni siquiera uno? ¿Y por qué? O sea, ¿cuál es la gravedad que Pablo le ve a eso? En el capítulo 1 de Romanos, también alrededor de los versículos 13, 16, 18, ya no recuerdo muy precisamente, pero es fácil de encontrar. Vamos a encontrar que la ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Entonces, eso es lo terrible, eso es lo grave, esa es la tragedia de la humanidad, que por causa de nuestra injusticia, que no hay ninguno pío, no hay ninguno justo, no hay ninguno bueno, no hay bueno. Entonces, la consecuencia de eso es que la ira de Dios está manifestada, está sobre toda impiedad, toda injusticia de los hombres. ¿Por qué? Dice la palabra, continuando con ese versículo, porque con injusticia detienen la verdad, la detienen, la restringen. Eso es lo que menciona Pablo en esos versículos del capítulo 1, donde desglosa una cantidad de por qué, por qué, por qué, por qué. Cada vez se profundiza más. O sea,
La verdad es que es una lectura muy necesaria y ojalá todos los hombres pudiesen tener acceso, pudiesen tener, el acceso lo tienen, ¿no? Tal vez muy pocas poblaciones, pocos lugares en el mundo que tal vez todavía no ha llegado algo de la Biblia, pero creo que la gran parte del mundo se ha publicado, se ha impreso, se ha compartido las escrituras. Es importante que cada hombre, cada persona pueda leer por lo menos alguna vez en la vida lo que Pablo menciona en el libro de Romanos. Porque la ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen, por causa de la injusticia, detienen la verdad, la restringen. Volviendo al versículo que les mencioné al comienzo, donde les menciono que no hay ninguno justo. Entonces, podemos ver por conclusión, por deducción lógica, que entonces todos están bajo la ira. Si unimos estos dos textos, todos están bajo ira. Pues no hay ninguno justo, ni aun uno. Y tampoco hay quien entienda. ¿Qué quiere decir que no hay quien entienda? Aquí la pista se pone pesada. Aparte de no haber justicia. Justicia se refiere a que el hombre no anda bajo el precepto o los preceptos de Dios. El hombre está en desobediencia, por lo tanto es injusto, anda cometiendo injusticias. Sus pasos, sus caminos no son justos, no son rectos. Entonces se coloca difícil porque, de acuerdo a este texto, indica que el hombre no se percata de esto, no lo entiende. El hombre no lo logra discernir. No logra discernir su condición de injusticia. No logra discernir que no es bueno. Y al no ser bueno, tampoco tiene la capacidad de serlo bueno delante del Señor. Hay un concepto que muchas veces se intenta confundir. Que yo pudiese decir, sí, yo logro hacer obras buenas. Y eso es verdad. Muchas personas hacen cosas que para el hombre son buenas. Podemos ir a los textos donde Jesús habla para los fariseos y les menciona, les comenta, les dice: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Yo creo que difícilmente íbamos a encontrar personas tal vez más buenas o tal vez de mejor moral que los fariseos, que eran religiosos súper estrictos, eran cuidadores y guardadores de la ley, pero solamente eran practicantes de obras buenas, pero el propósito de la ley, el corazón de la ley, no lo comprendían. Entonces nosotros hoy día tenemos patrones morales por los cuales nosotros frente a los hombres podemos ser llamados buenos. Pero Jesús, ¿qué les dijo a esos hombres? Dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, pero Dios conoce el corazón. ¿Y qué significa que Dios conoce el corazón? O sea, Dios conoce el verdadero propósito detrás de esas obras, de lo que hay. Imaginémonos una cebolla. La cebolla tiene distintas capas. La capa exterior es la obra que nosotros vemos. Pero si sometemos esa obra a algunas consultas, a algunas pruebas, para ver el real propósito de aquellas obras, si vamos descascarando, sacando capa por capa,
probablemente lleguemos a la verdadera capa de fondo, el real motivo, el real propósito. Y muchas veces tiene que ver con nosotros mismos, tiene que ver con egoísmo, tiene que ver con envidia, tiene que ver con reconocimiento. Finalmente, resumen, la gloria propia, la gloria para sí mismo, o una búsqueda de una identidad, una marca personal. Entonces Jesús le decía a esos fariseos: vosotros os justificáis delante de los hombres a vosotros mismos, pero Dios conoce el corazón. Y esas obras que para el hombre son sublimes, para Dios son abominación. Son las palabras del propio Jesús. Tal vez parafraseando un poco, porque no estoy leyendo el texto, entonces puede que alguna palabra cambie, pero el sentido es el mismo. Entonces, para aquello que para nosotros es como justo, es una obra buena, como Dios conoce la intención del corazón, para Dios, como conoce el verdadero propósito, para Dios son abominación. Hay un texto muy conocido también, muy repetido muchas veces, que está en Isaías, no sé cuál capítulo es, no lo recuerdo, pero también parafraseando aquel versículo en que Isaías menciona que lo que es para los hombres como actos de justicia, para Dios son trapos de inmundicia, que nuestra justicia para Dios es trapo de inmundicia. Y trapo de inmundicia en aquella época probablemente se le llamaba a paños que eran usados en el periodo menstrual de las mujeres, ¿ya? Y sabemos por las escrituras que esos periodos también la mujer tenía que estar apartada, era impura por ese periodo. Entonces imagínense lo que era un trapo de inmundicia, era abominación delante del Señor. Entonces nuestra justicia no da lugar para un mérito, para obtener por lo menos un crédito delante del Señor. No da. Entonces no hay justo. Para Dios no existe ni un justo. O sea, ese que se dice bueno, que se llama bueno, que se sorprende tal vez de su caridad. Dios lo mira, Dios lo mira y abomina esa obra. La abomina, porque Dios conoce el corazón. Es terrible lo que estoy hablando, suena terrible, pero la intención es esa. Mi intención es que podamos meditar en lo que estamos, en los textos que la Biblia menciona, que muchas veces no son examinados y por lo tanto pensamos que nosotros sí podemos tener una competencia, una capacidad de justificarnos a nosotros mismos mediante nuestras obras. Tenemos forma de hacer algo bueno, sí, ante los ojos de los hombres, pero Dios conoce el corazón. Fuera de Cristo, no podemos hacer nada bueno. Luego, yo estoy queriendo construir la idea para, no lo voy a resolver en este video, pero para que luego veamos el propósito de Cristo, el propósito de Dios en su Evangelio. Porque Pablo podía llegar a decir, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación de todo aquel que cree. Es súper interesante leer Romanos. Es muy bueno leerlo detenidamente, volver a leerlo. Y deteniéndome y queriendo volver al texto, no hay ninguno justo, ni aún uno, y no hay quien entienda. O sea, logramos entender esta parte, comprenderla, que no hay quien entienda. O tal vez me fui para otro lado mientras lo trataba de explicar.
que hay tantas aristas y no quiero dejar pasar por alto ninguna, pero el hombre está incapacitado de comprender justamente lo que ya mencionaba, está incapacitado de entenderlo en forma natural. Y quiero amarrar esta parte, no la quiero dejar pasar con lo que también mencionaba en los otros videos, de esta vida bajo el sol. El hombre logra entender parte de esta vida bajo el sol, pero normalmente el hombre se conforma con seguir el camino de otro, el camino que otro hombre ya recorrió, y se conforma también con muchas veces frases hechas, algunas filosofías, como lo mencionaba antes. Pero la palabra es clara, es decir, que el hombre no tiene entendimiento. Y lo que es sabiduría de los hombres, para Dios es necedad. Entonces, por eso, cualquier explicación humana del humanismo secular no va a dar sentido, no le va a dar el completo sentido a la vida. Y entonces, la consecuencia de eso es lo que nosotros vemos hoy en día. El hombre sumergido en ansiedad, sumergido en problemas, en tristezas, en depresiones. Y la fuente de todo eso es la falta de identidad. Y el hombre lucha el día a día por hacerse de una identidad y por confirmarse a sí mismo o validarse a sí mismo frente a los demás. Que él es algo, que el hombre es algo, y que logro superar incluso a mi compañero, logro superar la vida de mi vecino. Pero Dios dice que la creación fue sujeta a vanidad, a futilidad. O sea, todo lo que nosotros podamos hacer, lograr, construir, no tiene sentido. Entonces, el hombre nace, el hombre muere, y si resumimos en eso la vida, en nacer y morir, entonces no tiene mucho sentido todo lo que nosotros podamos hacer. Dice en el libro de Eclesiastés que ¿qué provecho tiene? Todo es vanidad. Si todo mi trabajo, todo lo que yo he construido, después de yo morir, otro va a aprovecharse de eso, otro va a disfrutar de eso. También menciona que la tierra fue creada a causa del hombre, así lo menciona la palabra, que la tierra fue creada a causa del hombre, pero vemos que el hombre pasa y la tierra queda. Pero no hay quien entienda. Y no hay quien busque tampoco. Entonces, como mencionaba, la condición va empeorando. No hay ninguno justo, ni aun uno, no hay quien entienda. Y tampoco hay quien busque. No hay quien busque a Dios. La palabra menciona que es el pastor el que va tras la oveja perdida. Por lo tanto, cualquier teología que mencione que el hombre, por su propia competencia, por su propia capacidad, es el que busca a Dios, va contra lo que nos enseña la Escritura. No es el hombre el que busca a Dios, finalmente. Sí, la palabra preceptualmente nos enseña a buscarlo. Sí, nos enseña al arrepentimiento. Pero también la palabra al mismo tiempo nos dice que el hombre no tiene esa capacidad. No tiene por sí propio, a no ser que haya una intervención de la palabra del Señor. A través de su palabra, el Señor convence al hombre de pecado. Entonces es necesario ser expuesto a la palabra, es necesario que el Evangelio sea predicado, porque no hay quien busque. No hay quien entienda y no hay quien busque. Por lo tanto, necesita la persona oír, ser sometida a la palabra para que pueda buscar y pueda entender.
su condición. Todas o todos a una se apartaron y se hicieron inútiles. Y esta inutilidad no es que la persona sea totalmente torpe o que sea incapaz de realizar cosas, no habla de eso. La capacidad habla de esta futilidad. Nos hicimos inútiles, o sea, la inteligencia del hombre, la sabiduría del hombre no lo va a llevar a entender su condición. Voy a dejar hasta aquí el video para continuar profundizando sobre ese punto en un próximo camino, porque ya se me acabó. Así que les deseo un muy buen día y que la paz del Señor reine en su vida.